¿Serían ofendidos ustedes si yo les llamara bebés? Ustedes son bebés. Y yo también. Pero no estoy insultando, no es una ofensa. No sean ofendidos. Porque yo no lo digo, Pedro lo dijo. Pedro dice que somos bebés. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Leamos entonces el texto, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, y luego entraremos en el bosquejo del sermón. Dice Pedro, el apóstol Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Como pueden ver en el boletín, el sermón tendrá 5 puntos en el bosquejo, explicando y estudiando estos versículos en 1 de Pedro. Y este texto no es muy complicado. Pedro nos dice que debemos desear la leche de la palabra no adulterada. Y quiero entonces brevemente explicar esto y aplicarlo en nuestras vidas. En primer lugar, vemos la conexión. Pedro está utilizando una metáfora. Dice que nosotros somos recién nacidos. Como niños recién nacidos, desean la leche de la palabra. Entonces Pedro dice que somos bebés, que somos infantes, somos niños recién nacidos. ¿Cuál es la conexión entre la metáfora y la realidad? ¿Por qué habla así Pedro? Y recuerden que en 1 de Pedro, capítulo 1, Pedro ya ha dicho 2 veces que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Cada cristiano es regenerado o nacido de nuevo. Entonces la metáfora del nuevo nacimiento, Pedro está simplemente continuando esta misma metáfora. Pero ¿cuál es la conexión? Un niño recién nacido, ¿cómo es? Pues los niños recién nacidos no saben ni cómo pensar ni cómo actuar. Necesitan instrucción para la mente, necesitan instrucción también para el cuerpo. El niño recién nacido no sabe cómo hacer nada ni cómo pensar. Y así también el cristiano recién nacido, el nuevo cristiano, o la verdad es todo cristiano, Pedro está diciendo que nosotros también necesitamos instrucción, cómo pensar, cómo vivir, cómo actuar. Los bebés, aun cuando empiezan a hacer ciertas cosas, no saben ni por qué lo están haciendo. Si tu bebé empieza a gatear y gatea fuera de ti, tú piensas, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, niño? No sabes a dónde vas. ¿Cuál es tu plan? El bebé no tiene un plan. Así nosotros somos niños recién nacidos y necesitamos instrucción. Necesitamos ser formados espiritualmente por Dios y la palabra de Dios. Entonces, cristianos son como niños recién nacidos, porque cuando venimos a Cristo por la fe, en la predicación del Evangelio, y cuando somos bautizados en su iglesia, nosotros hay una falta de conocimiento, hay una falta de experiencia práctica en nuestras vidas. Y cristianos entonces necesitan recibir nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar. Pedro ha estado haciendo esto, diciendo, antes andaban en esas pasiones, en esta ignorancia, en esta forma de vivir, pero ahora los cristianos deben vivir así. Somos como niños recién nacidos. Y así como un niño recién nacido crece y madura, así también un cristiano debe crecer y madurarse.
Esto es la conexión. Y Pedro no es el único en el Nuevo Testamento que habla así. Primero de Juan, ¿cuántas veces dice Juan, hijitos? Es decir, ustedes son niños pequeñitos, mis hijitos. Es una metáfora común en las Escrituras. En segundo lugar, tenemos un mandato. El mandato en el texto. ¿Cuál es el mandato en estos versículos? No es difícil encontrarlo. El mandato, ¿cuál es? Es deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada. Deseen. El mandato es desear. Buenos días. Aquí el apóstol Pedro nos manda a desear la leche de la palabra no adulterada. Pero tengo en el bosquejo anhelen, porque la palabra que Pedro usa es una palabra fuerte que describe un deseo profundo, un deseo fuerte. Debemos desear profundamente, debemos desear fuertemente la palabra no adulterada. Es una palabra que Pablo usa para decir, para expresar, cuando Pablo echa de menos a los romanos, dice Pablo, yo deseo verlos. Es decir, que Pablo tiene un deseo en su corazón para ver a los hermanos en Roma. Es la misma palabra que el cristiano debe desear, anhelar la palabra no adulterada. La leche de la palabra no adulterada. Recuerden, hermanos, ¿qué es que nos hace querer algo? ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Por qué anhelamos lo que anhelamos? El hombre, la criatura, quiere lo que quiere porque percibe en algo bueno. Me siento atraído a un chocolate porque lo veo como bueno. Y no me siento atraído a una, no sé, los frijoles refried, ¿cómo se dice? Refritos. Si los frijoles refritos, no los quiero. El chocolate, claro que sí, porque veo algo bueno en el chocolate, pero no en los frijoles refritos. Entonces, deseamos lo que percibimos como bueno. Si lo percibo como bueno, lo deseo. Si no lo percibo como bueno, no lo deseo. Esto significa que el cristiano debe percibir, hay algo bueno que necesito. Pedro dice, deseen, anhelen la leche de la palabra no adulterada, porque no es natural desearlo. Si tienes un diet coach, un entrenador de dietas, que es, al principio es tu enemigo, pero se convierte en tu amigo. Esta persona te dice, estas comidas parecen buenas, pero no son. Estas comidas que no parecen buenas, como ensaladas, son buenas. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Oh, esto sí es bueno, verdaderamente. Y esto sí es malo, verdaderamente. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Así también Pedro está diciendo que el cristiano debe desear o anhelar algo, la leche de la palabra, profundamente. Porque naturalmente, ¿qué queremos? Muchas otras cosas. No la palabra de Dios, no la leche no adulterada. Nosotros queremos otras cosas. Y un niño recién nacido, o un niño, ¿qué quiere? Dulces, 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 dulces. Y los padres tienen que decir, no, esas dulces no son malas en sí, pero en tanta cantidad sí son malas. Si tu dieta es dulces, es muy mala. Y nosotros entonces damos a nuestros niños una dieta balanceada, porque nosotros sabemos más que ellos. Así también el cristiano necesita una dieta balanceada y necesita saber qué es bueno y qué es malo. Los cristianos entonces deben reconocer que Dios determina qué necesito, lo que necesito. Dios determina lo que
lo que para mí será saludable espiritualmente. Y la leche nutre al bebé. Esto nos dirige al tercer punto, la causa. La causa. Pedro nos ha mandado a desear o anhelar la leche de la palabra no adulterada. ¿Y qué pasa cuando nosotros bebemos esta leche? ¿Qué pasa cuando nosotros bebemos esta leche? Pedro nos dice que por ella la leche causa crecimiento en el cristiano. La leche causa crecimiento en el cristiano, para que por ella crezcan. Pero una traducción mejor quizás sería: deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella sean nutridos, para que la leche te dé lo que necesites espiritualmente. La leche causa el crecimiento en el cristiano. Así como la madre que provee leche para su bebé causa su crecimiento, así también en la iglesia lo mismo pasa cuando nosotros recibimos la leche espiritual. Así como los bebés necesitan la leche de su mamá, así también el cristiano necesita la leche de la iglesia. Pero ¿qué es? ¿Qué es la leche? Pedro no nos dice exactamente. Pedro dice, la leche de la palabra no adulterada. Pero ¿qué es, Pedro? ¿Qué es la leche que el cristiano necesita para ser nutrido y para crecer? Y Pedro nos da dos palabras para describir la leche. Y en español lo tenemos como la leche de la palabra y la leche no adulterada. Y en esta versión en español, la frase de la palabra es una palabra, un adjetivo, que significa razonable o espiritual, algo para la mente, leche para la mente. Y no adulterada es correcto, puro, no mezclado con otras cosas, puro, ¿cómo se dice? Nutritious, nutricioso o nutritivo, gracias, nutritivo. No adulterada, la leche no adulterada significa nutritiva esta leche. Es razonable para la mente y es nutritiva, es pura. ¿Qué es que el cristiano necesita que es nutritiva para la mente? Nutritiva para la vida espiritual del hombre. Pues es la palabra de Dios. Y en los versículos anteriores, Pedro ha estado hablando acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios que permanece para siempre, en contraste con la hierba y la flor de la hierba, que la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces Pedro nos dice que como niños recién nacidos necesitamos la leche de la palabra de Dios, leche para la mente del hombre, leche pura para nosotros, leche para el alma del hombre. Y la palabra de Dios nos nutre, la palabra de Dios nos alimenta espiritualmente. Entonces en la traducción dice la leche de la palabra no adulterada. Esto es correcto, pero Pedro no dice que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que inferir que es la palabra de Dios. Y la traducción nos ayuda, pero en cierta forma la traducción es más clara que el original. Pedro, cuando habló acerca de la palabra de Dios en los versículos anteriores, dijo que la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo con simiente incorruptible,
lo que la palabra causa, el nacimiento que la palabra causa, sigue. La vida, las semillas, la simiente de la palabra de Dios permanece para siempre porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es que nutre a las flores que crecen de la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Lo que causa el nuevo nacimiento también causa el crecimiento del cristiano. Si la palabra de Dios nos da nueva vida, la palabra de Dios continúa dándonos vida durante nuestra vida. Y la palabra de Dios es pura, no adulterada. Hermanos, muéstrame la mentira en este libro. Hay mentiras de hombres en este libro, pero son mentiras. Es decir, que este libro contiene citaciones de hombres que están mintiendo. Pero lo que Dios afirma en su palabra, muéstrame dónde está la mentira. No está aquí. Es pura, no adulterada. Este libro no me miente. Este libro me da la verdad, la pura verdad. Y este libro es razonable para mi mente. Me ayuda a pensar correctamente. Me ayuda a entender esta vida correctamente. Es luz en un mundo de engaño satánico. La palabra de Dios es nutritivo y da vida y alimento a los cristianos recién nacidos. La palabra de Dios es nuestra leche. Ahora, si tuviéramos que resumir la palabra de Dios, podríamos decir que la palabra de Dios contiene dos cosas: la ley y el evangelio. La palabra de Dios consiste de la ley y del evangelio. Entonces, la leche del cristiano es la ley y el evangelio. La ley y el evangelio constituyen mi dieta espiritual. El evangelio me describe, me cuenta, me dice, me habla acerca de mi Señor y Salvador Jesucristo y la salvación que tengo en Él. Y la ley de Dios me instruye, me guía acerca de cómo puedo vivir en acción de gracias, en gratitud a mi Señor y Salvador. Amén. La ley y el evangelio me dan todo lo que necesito para mi vida espiritual. Entonces, hermanos, no es muy complicado. El cristiano que nace por la palabra de Dios continúa y crece por la palabra de Dios, que se resume en la ley y el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿dónde recibimos la palabra de Dios? ¿Dónde recibimos la palabra de Dios? Sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo en las reuniones públicas de la iglesia. En las reuniones públicas de la iglesia y en los medios de gracia. ¿Cuáles son las lecturas bíblicas? Las oraciones según las Escrituras, los himnos según las Escrituras, la predicación de la palabra de Dios y también los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Pero si pensamos acerca de recibir la leche, recibir la palabra de Dios, serían entonces la lectura de la palabra, la predicación de la palabra y los sacramentos otra vez. Porque recuerden siempre, la cena del Señor o el bautismo es la palabra de Dios para ti. El pan, el vino es la palabra de Dios para ti. Te promete varias cosas, te anuncia varias cosas. Los elementos te hablan. La lectura de la palabra de Dios te presenta con la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios te da la palabra de Dios. También los sacramentos te anuncian: este es mi cuerpo, este es mi sangre, recuérdenme.
Yo morí. Yo morí. La iglesia entonces es como la guardería de los niños recién nacidos. Y los ministros son como las... ¿Cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra para la mujer que cuida a los niños y les da de comer? A nurse. Niñera. No una enfermera, No. pero... Niñera. Niñera, gracias, la niñera. Los ministros son los niñeras, la iglesia es la guardería. Y los ministros dan la leche a los niños recién nacidos de la iglesia. Entonces mi responsabilidad, uno de mis responsabilidades y privilegios es proveer leche nutritiva para ustedes. La leche pura, no adulterada, de la palabra de Dios. Debo leer la palabra de Dios al pueblo de Dios. Debo predicar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Debo administrar la palabra de Dios al pueblo de Dios, que significa los sacramentos. Y cuando yo hago esto, estoy dando la leche pura, la leche nutritiva, la leche no adulterada para el alma del hombre, para el alma del cristiano. Entonces, ay de mí, si yo me atrevo a ponerme de pie frente a ustedes y darles mis consejos prácticos acerca de la vida o no sé qué, o si yo les enseño errores bíblicos, mis errores acerca de la Biblia, ¿me entienden? Entonces mi responsabilidad es darles leche pura, leche no adulterada. La iglesia debe ser un lugar donde ustedes pueden salir del engaño del mundo, salir del engaño satánico de este mundo y recibir leche pura, leche no adulterada. Sin duda, lecturas privadas, tiempos de devociones personales, estas cosas sí también nos nutren, nos dan comida espiritual. Pero sobre todo, los medios de gracia en la iglesia, administrados por ministros, son la fuente primaria y suprema de crecimiento para el cristiano espiritualmente. Y la causa, recuerden esto, la causa de nuestro crecimiento es la palabra de Dios, para que por ella sean nutridos. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Número 4, el fin. El fin. ¿A dónde vamos? Somos niños recién nacidos. Vamos a crecer. Vamos a crecer hasta que Pedro nos dice que crecemos para salvación. El fin es salvación. Pero Pedro, yo había pensado que la salvación es en mi pasado. Yo soy salvo. Yo fui salvo, Pedro. No entiendo por qué me dices que yo tengo que crecer para salvación. ¿Qué es esto? ¿Salvación por obras? ¿Qué es esto, Pedro? Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Hemos dicho que la palabra de Dios produce plantas que permanecen para siempre, porque la palabra de Dios también permanece para siempre. Y lo que la palabra de Dios causa, lo que nace de la palabra de Dios, crece por la palabra de Dios. Y cuando nosotros crecemos en esta nueva vida, Pedro dice que vamos a terminar, vamos a llegar a la vida eterna. Y yo lo he mencionado varias veces en otros sermones, pero es necesario entender la salvación en una manera completa. El entendimiento típico de la salvación es que la salvación
ocurre en un momento. Yo creo, soy salvo, ya. Y esto es verdad. Creemos y somos justificados por la fe. Por la fe somos salvos. Pero la justificación por la fe es una parte de una cadena de oro. Solamente una parte. En una cadena de oro. Debemos pensar acerca de la salvación así. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos y ascendió al cielo y se sentó, habiendo terminado y consumado su obra, Él obtuvo nuestra salvación. Cuando Jesús terminó su obra, Él obtuvo nuestra salvación, la gracia de Dios para nosotros. Esta gracia que Jesús ganó, Él nos aplica a nosotros progresivamente. La gracia de Dios es aplicada a nosotros progresivamente. Dios nos llama en el Evangelio con un llamamiento eficaz. Dios nos llama eficazmente en el Evangelio. Esto es la gracia de Dios aplicada a nosotros. Y esto causa nuestro nuevo nacimiento. Este llamamiento eficaz causa poderosamente nuestro nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento recibimos la fe salvadora. Y así que creemos y somos perdonados y justificados. Esto es más gracia de Dios para nosotros. Nosotros entonces hemos nacido de nuevo, hemos creído en Jesucristo por medio de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio. Y al creer en Jesucristo somos justificados, nuestros pecados nos son perdonados, la justicia de Jesucristo nos es imputada. Y la mayoría de la gente identifican este momento como el momento de salvación. Y tienen razón. Pero la verdad es que este punto es un punto en una cadena más grande de salvación. Porque habiendo nacido de nuevo y habiendo sido justificado por la fe, Cristo continúa aplicando su gracia a nosotros en la santificación. Nos hace más y más santos. Y nosotros luchamos contra el pecado. Hacemos morir al pecado por la palabra, por el poder de Dios. Y vivimos una vida de obediencia y arrepentimiento, otra vez por el poder de Dios. La santificación, este crecimiento, esta guerra irreconciliable contra el pecado, es otra aplicación de la gracia de Jesucristo a nosotros. Podemos luchar contra el pecado, podemos vivir una vida santa porque lo hacemos por la gracia de Dios. Y este proceso de santificación continúa toda la vida del cristiano, toda la vida. Y Dios nos preserva, nos guarda, nos protege. Y cuando un cristiano muere, su alma será perfeccionado y será recibido en el cielo. Y cuando Cristo regresa, nuestros cuerpos serán resucitados del polvo, perfeccionados y reunidos con el alma de cada uno. Y cuando Cristo regresa y juzga al mundo, nosotros pasaremos por aquel juicio porque nuestros pecados serán perdonados. Y cuando Jesucristo derrama su juicio contra los malvados y cuando nosotros no experimentamos este mismo juicio, seremos salvos de la ira venidera. Como dijo Pedro en capítulo 1, versículo 7 y capítulo 1, versículo 9, dice que nuestra fe será revelada en la revelación de Jesucristo y vamos a obtener el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Entonces, es común decir que hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Jesús está aplicando su gracia a nosotros. Y Pedro quiere que veamos que esta cadena de oro es inquebrantable.
inquebrantable. Si somos los hijos de Dios, entonces vamos a crecer para salvación. Todos los hijos de Dios crecerán para salvación. Si hemos nacido de simiente incorruptible, creceremos como plantas incorruptibles de la palabra de Dios. ¿Y qué nos nutre, qué nos alimenta, qué causa nuestro crecimiento en este proceso de santificación? Es la leche de la palabra de Dios. Así como la palabra de Dios permanece para siempre, así también los hijos de la palabra permanecen para siempre. Entonces, los niños de Dios, los hijos de Dios, crecerán para salvación en el proceso de santificación. Y no es que estamos ganando o mereciendo nuestra salvación. Simplemente esto es la manera en que Dios ha planeado la salvación. Así es. Y si un cristiano dice, no, voy a salir, no quiero vivir la vida de santidad, no quiero la santificación, entonces, ¿qué decimos? Punto número 5. La advertencia. La advertencia. Otra vez la traducción aquí no es tan correcta. Creo que en la Reina Valera 60 es diferente. Sí, en la 60 dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Sí, hay una condición, una posibilidad. En la versión que yo les he dado, lo trata como una verdad, puesto que. Pero es mejor verlo como, si es que han probado que el Señor es bondadoso. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado que el Señor es bondadoso. Hay una advertencia aquí. Entonces, hermanos, yo les pregunto, ¿han ustedes probado que el Señor es bondadoso? Amén. Pedro nos dice que los que beben de la leche de Dios ven en esta leche que es buena, que Dios es bueno. Y la palabra que Pedro usa para decir que hemos probado que el Señor es bondadoso, o la palabra bondadoso significa, es una palabra que describe un vino fino, un vino que una persona prueba y dice, este vino es especial, este vino es mejor que cualquier vino, este vino es súper delicioso, un vino fino. Por ejemplo, Lucas capítulo 5, versículo 39. Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo, porque dice, lo añejo es lo mejor, la misma palabra, lo mejor. Tenemos dos vinos, nuevo vino y lo añejo, el vino que tiene años. Y la persona que bebe los dos dice, lo añejo es lo mejor, lo he probado. Y yo he visto este vino, wow, su sabor, etcétera, me encanta. La misma palabra, Pedro dice, si han probado que el Señor es bondadoso, si ustedes han bebido la leche de Dios, si han bebido la leche de la palabra de Dios, ustedes deben decir, no hay otra cosa como esto. No hay otra cosa como esto. Todo el mundo me miente, pero la palabra de Dios no. Todos los hombres me mienten, pero la palabra de Dios no. Pero Pedro nos advierte, nos dice que los que no quieren la leche, los que no quieren vivir en santidad, los que no quieren crecer para salvación,
no puede ser que han probado que el Señor es bondadoso, porque no hay nadie que prueba esta leche y dice, no me gusta. Pues sí hay gente que hace esto, pero diríamos, entonces no lo probaste verdaderamente. El perdón de pecados, la imputación de la justicia de Jesucristo, la gloria venidera, toda la salvación. ¿Quién puede probar esta salvación tan grande y gloriosa y decir algo mejor, algo más grande, algo? No, son la gente que quieren dinero y la fama y todos los placeres del mundo. Entonces, hermanos, el salmista en Salmo 34, versículo 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Si la palabra de Dios se resume en la ley y el evangelio, ¿cuál es tu reacción a la ley y al evangelio? Dices tú, me encanta esta leche. Dices tú, este es el vino fino. Esto es lo mejor. El Señor es bondadoso. He probado que el Señor es bondadoso. La ley de Dios la amo porque veo la santidad de mi Padre en ella. El evangelio de Cristo lo amo porque me describe mi salvación y todo lo que mi Señor ha hecho para mí. No hay un cristiano que diría, este evangelio no es tan bueno, no me satisface. Solamente un cristiano falso diría algo así. Hermanos, tenemos momentos de frío espiritualmente, claro que sí. Pero cuando nosotros entramos en la casa de Dios, cuando nosotros entramos en la casa del Señor, somos refrescados. Como Salmo 73. Ustedes conocen este salmo. El salmista dice, en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Cuando empezó a envidiar a los malvados, a los pecadores, los vio como satisfechos, alegres, contentos. Pero luego dice el salmista, entré en la casa de Jehová y entendí el fin de ellos. Ellos van a perecer para siempre. Y la satisfacción verdadera se encuentra en Dios y solamente en Dios. ¿Quién tengo en el cielo sino aparte de ti?, dice el salmista. Entonces, cuando nosotros también sentimos este frío en el corazón para la ley, para el evangelio, seremos refrescados. Y seremos refrescados sobre todo en la casa de Jehová y la palabra de Dios en ella. Y esto es un ejemplo de cómo los de mayor edad pueden testificar y decir, yo he probado que el Señor es bueno. Por muchos años he probado que el Señor es bueno. Por muchos años he probado que el Señor es bondadoso. Niño recién nacido, yo he estado bebiendo esta leche pura por muchos años. Y me ha alimentado todos los días. Me ha nutrido todos los días de mi vida. No busques otra fuente de crecimiento. No busques otras cosas. No. Deseen, anhelen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada. Porque el hombre, el corazón del hombre, aún un cristiano, cuando viene al Señor, a veces es difícil creer. ¿Necesitamos la ley y el evangelio y nada más? No, debe haber algo más. Debe haber algo más. Y los ancianos, es decir, los cristianos de mayor edad, con experiencia, dicen, no hay más. Es vano buscar otras cosas. Es vano. ¿Qué más quieres? Esto es la leche de la palabra.
no adulterada, la leche razonable, la leche espiritual, la leche pura, la leche nutritiva. Deseen, anhelen, busquen esta leche. Hermanos, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, ellos todos testifican que el Señor sí es bondadoso, que Él no nos falla, que Él cumple todas sus promesas y sí satisface a sus hijos, alimenta y nutre a sus hijos. En conclusión, entonces, hermanos, obedezcan el mandato, deseen como niños recién nacidos. Yo quiero estar en la casa de Jehová para leer su palabra, para oír su palabra, para cantar su palabra, para orar según su palabra, para recibir la palabra predicada, para recibir la palabra visible, es decir, la cena del Señor. Esto es lo que deseo. Y cuando mis amigos o mis hermanos o mis familiares me dicen que estoy loco por amar tanto a la iglesia y desear tanto a la palabra de Dios, yo voy a ver más claramente que ellos son los tontos. Que ellos no saben, que ellos no han probado que el Señor es bondadoso. Yo sí he probado que el Señor es bondadoso y yo sé que necesito esta leche y deseo esta leche y anhelo esta leche. Y por eso voy a estar presente para recibir esta leche. Y voy a nutrirme y alimentarme durante la semana con la misma palabra de Dios. El mundo no tiene nada para ofrecernos que puede reemplazar esta leche. La hierba se seca, su flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Oremos, hermanos.